Hey, bienvenidos a Padres a Medianoche, yo soy Juan Carlos Yo soy Liz. y estamos de nuevo una semana más aquí, hablando un poco sobre, esta semana queremos hablar un poco sobre la oración a nivel general, concentrarnos en algunos puntos específicos, principalmente porque al menos yo considero que la oración es uno de los grandes retos que tenemos como personas. Es muy fácil no orar y vivir sin oración tu día a día, pero también algo que me he visto motivado a querer hacer conmigo mismo es quitarle la reverencia de alguna manera al tema de la oración, en el sentido de hacer oraciones comunes. Y esto surge en mí, le comentaba a mi esposa hace un par de semanas. Llegó un amigo al local donde trabajo por un tema de la batería de su coche que le había fallado, y me comentaba, cuando estábamos haciendo la revisión para hacer el diagnóstico, que se despertó en la mañana orando a Dios y diciéndole: Señor, que mi coche arranque. Y fue una oración tan sencilla porque él no esperaba que la batería ya no fallara. La batería ya tenía un problema y se tenía que cambiar. Él simplemente lo que quería es: no quiero tener que sacar el otro coche, emparejarlo de frente para hacer el pase de corriente, que arranque a la primera. Y lo intenta arrancar y prende. Entonces, simplemente es una oración sencilla, una oración tan así, tan insignificante que podríamos considerar, pero es algo que a mí me recordó algunas experiencias que yo he vivido con ciertas oraciones en ciertos momentos del día o en ciertos momentos de mi vida, que simplemente Dios responde como si fuera un tesoro, algo tan insignificante, pero que a mí me ayuda a recordar que Dios está ahí y que Dios está atento a lo que estoy diciendo. Y a eso me refiero con quitarle tal vez un poco la reverencia a la oración, el no necesariamente tener tus tiempos en un lugar específico, con Biblia abierta, sino el poder desarrollar esta dinámica de estar orando en todo tiempo y tratar de esforzarse, porque sea así, a mí me cuesta muchísimo. Y tal vez para arrancar, una historia que a mí me gusta mucho referente a este tema es cuando compramos la estufa. Todo funcionaba bien, vivíamos en un departamento, era gas estacionario, no era Tanque de cilindro, no era tanque. Quitamos la anterior, conectamos la nueva, intentamos prender y no prende. O sea, a lo mejor le hace falta que corra gas. Entonces dejamos un rato ahí que empezara a llenarse según nosotros. E intentos, y estuvimos alrededor de 40 minutos. Y yo, ahorita ya no tanto, gracias a Dios, pero antes me desesperaba muchísimo. Y cuando me desesperaba, me frustraba y me venía para abajo. Y 40 minutos así, hasta que ya mi esposa me dice: déjalo, mañana buscamos a alguien. O sea, como que ya buscando la solución en otro lado. Y yo desesperado, sentado en el sillón, me acuerdo mucho, simplemente le dije a Dios: Señor, que funcione, que prenda, por favor. Voy y le digo a mi esposa: déjame intentarlo una vez más. 1, no prende. 2, no prende. 3, ¡pum!, una flamota. Y dijimos: wow, qué chido, porque no era un problema de que el gas no estuviera bajando. Había algo que no estaba sucediendo, desconozco el que sea, pero después de haber orado, Dios quitó esa obstrucción y de repente funcionó y empezó a funcionar la estufa. Y es un recuerdo así de que yo tengo en mí de cómo Dios cuida esos detalles, pero también cómo Dios espera que le busquemos en eso. Dice la Biblia que el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Y es bien fácil vivir sin eso, vivir sin buscar a Dios de esa manera, porque creemos que ya sabemos resolverlo. Y yo no tengo idea de hacer conexiones de gas, pero estaba seguro de que estaba bien. Y en esa ocasión algo no funcionaba simplemente, y Dios quiso que funcionara.
en la historia de mi amigo, su coche ya no volvió a prender después de ese día. Le dio para llegar a donde está la tienda y después ya no prendió. Su batería estaba en mal estado, se le tenía que cambiar, pero prendió en la mañana, siendo que un día antes ya no había prendido para absolutamente nada. Y simplemente ese tipo de oraciones tan sencillas a mí me recuerdan que Dios está en esos pequeños detalles y está poniendo atención. No sé si tú recuerdas alguna historia parecida en alguna oración, algún tema que traigas ahí. No, la verdad no tengo algo muy parecido a lo tuyo. Pero en cuanto al tema de la oración, yo estoy muy de acuerdo en que es un tema un poco... Bueno, yo no sé en qué porcentaje en la iglesia realmente ora. Más allá de lo básico, de la oración al desayunar, al comer y al cenar y al dormir, no sé si al despertar, pero digamos que serían como las de a cajón, ¿no? Que para empezar es como lo que la mayoría hacemos. Y más allá de realmente una comunión con Dios por medio de la oración, es un tema en cuanto a realmente, como dice mi esposo, no solamente en los tiempos en los que te sientas, abres la Biblia y oras en un grupo y es bonito y cada quien lee sus versículos mientras lee y entonces se vuelve bastante bonito. La verdad yo lo disfruto mucho, me gusta mucho hacer esto y escuchar a otras personas orar y tener como esta comunión con Dios, con otras personas. Pero pues no es de todos los días, ¿no? Eso es un momento y ya. Pero en el día a día con el Señor, yo por lo menos sé que en mi tiempo devocional oro y procuro orar con el Señor sin desconectarme de lo que me está hablando en su palabra. Y de ahí en fuera, pues digamos que el tiempo que me resta es, ¿cómo se podría decir? Tiempo libre o tengo todo el campo para decir Señor y estar hablando con Él y expresarme con Él. Es como a veces, por ejemplo, ayer en la noche es la hora de descanso, es la hora de sentarnos, es la hora donde ya pues nos ponemos a ver una serie, ¿no? Y estamos aquí sentados y ya disfrutando algo, ¿no? De comida o algo así. Entonces mi esposo se pone a hablar. Entonces yo me quedo así como, ajá. Entonces ya le dije, oye, déjame parar la serie porque no te estoy poniendo atención a ti ni estoy entendiendo bien la serie porque aparte es en coreano, entonces ya se imaginarán. Entonces, tiene subtítulos, o sea, tampoco es como que necesitas estar poniendo oído porque no sabes coreano. El problema no es que sé coreano, el problema es que no me concentro entre el coreano, la lectura y lo que decía mi esposo. O sea, son tres cosas que ya el coreano de por sí, pues nada más es porque se escucha bonito, ¿no? A mi parecer, pero ya estar con todo este ruido en mi cabeza, yo no puedo. O sea, yo le he dicho a mi esposo, cuando me quieras decir algo, o sea, dime, Liz, espérate, detén lo que estás haciendo y escúchame, porque entonces yo ya estoy así por otro lado y ya me perdió. Pero bueno, aquí va yo con este comentario. No sé. Ya me perdí. No, pero creo que creo que ya me fui. No, en realidad lo que quería decir era eso, ¿no? O sea, ya en mi tiempo libre para poder estar orando, me pierdo. O sea, y en el día, el resto de mi día, ya no estoy en esta comunicación con el Señor, digamos que intencionalmente, ¿no? Hay momentos en los que pues sí puedo estar orando, intercediendo cuando momentos dicen, oye, ayúdame a orar por esto, por aquello, sí, va, pero no perder esta línea de comunicación directa con Dios, ¿no? Como mi esposo que quiere hablar y contarme y decirme y yo así, ajá, y yo así como que ya, yo soy un poco desesperada, pero Dios no es así con nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia tan grande que hay y que nosotros no nos acercamos a Él a hablar. Al igual que mi hijo es así también, o sea, mi hijo te dice y te platica y te dice y te cuenta historias y siempre quiere estar hablando y yo así como que ajá, entonces bueno, suele ser la misma dinámica, pero eso, no, ese gusto, ese deseo por transmitir algo, por recibir una respuesta que yo veo en mi esposo y veo en mi hijo, creo que ese debería ser el mismo
deseo por hablar con el Señor y al mismo tiempo recibir respuestas del Señor y saber que estamos en una línea directa, y no una intermitente, no algo donde hay, ¿cómo se dice? Interferencias y no va a llegar la señal, ¿no? Sino como un Dios presente, un Dios que está ahí escuchando, y no nomás hablas al aire, ¿no? Entonces creo que es la pérdida de tiempo que tenemos cuando decidimos no estar en comunión a través de la oración con Dios, que es pues una conversación con Dios, ¿no? Y creo que viéndolo así, pues sí, no está padre perder ese tiempo en otras cosas y no estar pues en este contacto con el Señor. Uh-huh. Y creo que de distintas maneras, pero muy a la par, de repente Dios nos empezó a indicar, tanto a ti como a mí, el hecho de esforzarnos en orar más tiempo, en orar con mayor intención. Uh-huh. Yo recuerdo mucho en que a raíz de que fue un amigo me recomendó un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios, que es escrito, que son, ni siquiera es escrito, son las cartas de un obispo que le escribe a otro obispo, donde está relatando constantemente sus oraciones hacia esta persona y cómo está orando, y es muy activo, muy, creo que la imagen más clara que tengo en mi cabeza es una historia que cuenta nuestro pastor del primer hombre que lo discipuló. Cuando llegaban a la hora del discipulado, de repente parecía que él interrumpía su conversación con Dios para dar el discipulado, acababa el discipulado y sus oraciones fluían como si fuera un amigo hablando con otro amigo de toda la vida. Y al leer ese libro para mí fue, no manches, yo quiero poder tener esta dinámica con Dios, el hecho de no ser, no es un monje, no es un psiquiatra al que llego a contarle mis problemas o a contarle lo bien o lo mal que hice, sino es como con mi esposa puedo platicar de cualquier idiotez y a veces vale la pena ser escuchado, otras veces no, pero parte de la relación es yo deseo escucharla y ella desea escucharme, y con Dios en la oración es eso. Él desea escucharnos a final de cuentas, nos hizo para eso, nos hizo para comunión. Dios visitaba todos los días el Edén para pasar tiempo con Adán y Eva, específicamente un momento del día. Uh-huh. Y en esa dinámica es lo que a mí me atrapó en ese momento de repente querer conectar con Dios de una manera distinta, no solamente en mi devocional, cuando leo mi Biblia y cuando oro, sino empezar a ponerme algunos tropiezos y algunas intenciones, algunas trampas más bien, durante el día para llegar a tener esa comunión con Dios. Y actualmente creo que he mejorado, me falta muchísimo, pero ya llevo una dinámica donde una vez al día detengo lo que estoy haciendo y estoy apuntando las cosas por las que estoy agradecido a la par que voy orando. Mientras salgo de casa, mientras vengo de regreso en la ruta, vengo orando y vengo como tratando de tener esta constante comunicación con Dios, platicarle mi día, decirle qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron. Y de repente en las noches cuando duermo a mi hijo me anima mucho a escucharlo porque sus oraciones son así. Él está platicando a Jesús las cosas que le gustan y le da gracias porque hace más de un mes fuimos a una plaza aquí en Cuernavaca donde había botargas por el Día del Niño y él termina fascinado y casi todos los días le da gracias a Jesús por haber podido ver las botargas. Y eso le fascina, y hace un par de noches estamos empezando a preparar su fiesta de cumpleaños y su oración fue tan tierna, tan bonita, que a mí me movió el corazón porque le estaba pidiendo a Jesús que le diera vida a él para disfrutar su cumpleaños y que le diera vida y ganas a su mamá para preparar todo lo que tiene que hacer. Y me hizo clic a mí este tema de,
pues sí, o sea, yo no suelo venir a Jesús con esas cosas tal vez tan insignificantes que doy por sentado de que pues de aquí a un mes va a ser su cumpleaños. Yo estoy pensando en lo que tengo que preparar, pero no estoy orando intencionalmente porque Dios haga posible que eso se lleve a cabo en fuerza, en economía, en dinero, en personas, en comida, en un montón de escenarios que no contemplamos porque los doy por hecho. Y he dejado de orar yo a Dios por esas cosas insignificantes. Y creo que a raíz de olvidar eso viene la falta de gratitud, el, el, el dejar de ser conscientes de todas las bendiciones que Dios nos ha dado o nos da cada día, ¿no? Entonces creo que es bien importante no dejar eso a un lado y estar más conscientes, ¿no? de cada cosa. Recientemente que estuvimos enfermos en casa, bueno, recientemente digo porque pues yo siento que fue apenas que se me quitó el último síntoma, pero no, o sea, yo recordaba y decía, Señor, yo ya quiero regresar a esos días donde ya tengo mi rutina, donde puedo ir y lavar ropa y lavar trastes y hacer homeschool sin problema con mi hijo, donde salimos a jugar y donde ya llega papá y donde ya sigue la rutina y todo, ¿no? Y ya yo decía, ya, y me di cuenta de la importancia que tiene esas cosas que damos por sentadas, pero digo, Señor, o sea, necesito ser agradecida porque me das salud cada día, porque puedo estar y seguir y haciendo lo que me has llamado a hacer, aunque sea lavar trastes, aunque sea hacer la rutina, ¿no? De cada día en casa. Entonces, creo que eso sí lo olvidamos. Uh-huh. Y hace poco escuchaba a un pastor que hizo una prueba con ChatGPT, que le decía, oye ChatGPT, ¿puedes hacer una oración a Dios? Y es una oración súper bonita. Y le pregunta a la congregación al final, ¿esto es adoración? Y todos se quedan como sacados de onda y les dicen, no. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu dispuesto a adorar a Dios en esto. Esto es una computadora que compiló un montón de información de oraciones y las puso en las mejores palabras posibles porque está diseñado para eso. Pero eso no es adoración. Uh-huh. Adoración es que Dios hizo a su creación para que su creación se deleite en él. En el episodio anterior hablábamos de que Dios se deleita en los que ha llamado suyos y se quiere deleitar en ellos como un padre se deleita con sus hijos. Y de este lado es lo mismo. Nosotros debemos de aprender a deleitarnos en Dios y Dios es adorado en eso. No en las palabras bonitas, sino en un corazón sincero. Dice Dios en Isaías que el pueblo de Israel de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Y al menos yo no quiero perderme en tener oraciones correctas y bíblicamente llenas, pero un corazón lejos de Dios. Y ha sido mi esfuerzo. Por eso el tema de este episodio es oraciones comunes, el aprender a estar orando a Dios por las pequeñas cosas tan insignificantes. Yo recuerdo una oración que yo tenía antes de casarme y que era un no negociable para mí, para la mujer que iba a ser mi esposa. Es el tema de que tuviera un llamado a hacer escuela en casa. Porque para mí era algo claro, que Dios me había llamado a hacer escuela en casa. Y de repente encontraron a una mujer que estuviera en ese mismo sentir, y no solo eso, sino que estuviera en un sentir de dejar de trabajar cuando naciera nuestro hijo, o sea, como que quitar las responsabilidades que le iban a quitar tiempo de ser mamá. Para mí fue, órale, está chido, e iba a ser un reto, es un reto cañón, porque pues solo yo trabajo, es un solo sueldo, entonces se vuelve todo más complicado, sí. Pero para mí era algo claro que Dios me había llamado a hacer y que yo no podía estar con alguien que no tuviera ese mismo llamado. Y conforme fui conociendo a mi esposa, de repente eso fue, órale, eso está chido.
Y de ahí como que varias otras cositas que he ido orando, pero simplemente esas oraciones tan comunes, tan sencillas y a lo mejor tan insignificantes que ni consideramos, Dios las responde y te recuerda que Él está ahí atento y que tal vez tú ya dejaste de orar por eso, pero Él sí lo guardó. Sí, exacto. Ahorita que habla mi esposo sobre este tema, me acuerdo, y está súper random esto, pero yo en algún momento dije así como, a mí me gustaría casarme a los 28 y tener a mi hijo a los 30. Ya sabes, echando cálculos así, pre a ver la realidad de las cosas. Pero pues no había pretendiente, no había nada en ese entonces, ¿no? Pero pues siempre pues llevando todo en oración al Señor, como encaminan, pues sí, que Él me encaminara, ¿no? Entonces en mi día a día, mi vida en general, pero curiosamente, y se lo he dicho a mi esposo, es bien raro, pero nos casamos, yo me casé a los 28 años y no fue planeado, de verdad, yo en algún punto de mi vida pensé que no me iba a casar, y también hubo algunas otras cosas que creo que Dios también me estaba dando en llamado, pero no esperaba ya casarme, o sea, ya para mí ese era ¿cómo se dice? Quedó como en otro plano, ¿no? Y ya no era, pues ya lo había entregado al Señor y ese tema como para que Él me guiara hacia el llamado que Él me quería dar. Y de repente un año después, pues, pues ya me comprometo con mi esposo, o sea, bueno, nos conocimos realmente ya como, Ya empezó a haber una interacción ajá, diferente porque no nos fue rápido. conocimos, que fue 2013 Ajá, y cuando llegué y a, 2017 fue cuando ya algo cambió en nuestra relación, donde ya empezamos a conocernos de forma diferente. ajá, pero no, o sea, fue todo bien raro. Pero pues no, o sea, no había ninguna intención, no había un plan para que eso fuera. Pero muchos años después le dije a mi esposo, le dije, oye, es bien raro, pero me acabo de acordar que esto fue así, tal como lo mencioné en algún momento de Señor, así me gustaría esto, ¿no? Y así me tocó como a los 28 y digamos que mi hijo nació, lo concebimos a los 30 y nació a A mis los 31, 31. ¿no? O sea, entonces fue en ese lapso, no hay gran diferencia, porque para mí ya estaba, ya lo traía aquí en la panza, pero sí, es muy bonito ver como pequeños detalles que Dios escucha y sabe y conoce a nosotros, eh, nos concede ese deseo de nuestro corazón y y sí, no fue una oración elaborada, no fue así como algo muy grande, ¿no? Y algo muy chido cuando tienes esta relación con Dios de forma un poco más regular. Digo, entendemos, tanto mi esposa y yo, que nos falta un montón para tener esa compenetración con Dios, pero algo que los dos vimos, cada quien de su lado, es que más o menos por las mismas fechas, ella empezó a orar por mí en específico, Ujú. por si iba a ser su esposo, y yo empecé a orar por ella en específico, por si iba a ser mi esposa. Y Eso eso fue, fue antes de salir por primera vez. O ajá, sea, eso ni debe haber siquiera sido que, habíamos salido nunca, o sea, nunca habíamos salido yo creo que él y por yo. ahí de mayo, ¿no? 2017. Ujú. Este, y de repente, este, por distintas razones, decidimos salir, a una salida que iba a ser al cine, que nunca fuimos al cine ese día, pero pues, o sea, fue cuestión de meses el estar orando por esas cosas. Fueron ya oraciones un poco más específicas, más pensadas, pero es bonito ahorita recordar como todos estos caminos donde Dios nos ha llevado en oraciones. No sé, no sé si tú quieras comentar algo de alguna oración que creas que Dios no ha respondido y por qué crees que a lo mejor Dios no lo ha respondido. Pues en específico, tengo una muy presente que a la fecha me pregunto qué es lo que sucedió, si yo entendí mal o qué es lo que sucedió, pero previo a casarnos, o sea, previo hablo de
2 años antes, yo creo. Este, pasaron muchas cosas yo no soy de Cuernavaca, yo me mudé aquí por trabajo. Entonces, el trabajo en donde estuve duró solamente 3 años y se cerró el lugar. Entonces estaba ahora sí que estaba yo tenía que tomar una decisión importante en cuanto a quedarme, a radicar aquí sin tener un trabajo fijo, donde no tenía familia, familia, nada. Entonces, pues a raíz de eso, pues como que, pues también empecé a buscar dirección de parte de Dios en su palabra. No quise tomar decisiones a la ligera, como irme a donde me ofrecieran, hacia a la de ya. Y bueno, pues estuve orando por mucho tiempo, específicamente en eso. Entonces, al final de cuentas, Dios me confirmó algo en su palabra, lo recuerdo muy bien, y recuerdo que a raíz de esa promesa que Dios me dio, decidí quedarme en Cuernavaca. Y después recuerdo que también en su palabra Dios me estuvo confirmando acerca de las misiones. Yo de verdad juraba que me iba, o sea, yo decía ya, yo creo que un año antes, no, o sea, yo creo que hasta fin de ese mismo año, antes del siguiente medio año que ya mi esposo y yo salimos, todavía estaba segura casi que Dios me iba a llevar a algún lugar a hacer misiones. Donde eso fue ahí donde entregué todo al Señor, o sea, entre tener que, uno, soltar trabajo, 2, soltar familia, 3, soltar matrimonio, específicamente matrimonio e hijos. Como que fueron varias cosas que Dios me fue quitando, así como que de a poquito y las entregué al Señor. Entonces yo decía, Dios me va a llevar a algún lado, y mi corazón estaba mucho pensando en que me iría a misiones a Turquía, que era uno de los lugares que yo quería, pues al que quería ir por varias razones, que tenía ya ese conocimiento del lugar, pero pues no pasó nada. Entonces, hasta la fecha, no sé, a veces le digo a mi esposo, ¿qué es lo que pasó? O sea, a lo mejor y mi misión no era esa y era otra, ¿no? Entonces, como que siempre le digo eso a mi esposo, pero pues él siempre trata de animarme y decirme, la verdad es que ahorita es distinto, pero estoy segura que si realmente surgiera un llamado de Dios hacia misiones, a pesar de que hoy nuestra circunstancia no parece prometedora para poder lograr eso, creo que sin duda lo haríamos. Bueno, creo que Dios nos ha traído estos últimos años en una escuela donde las cosas pueden no parecer prometedoras, pero Él está ahí y lo hemos vivido. Hemos vivido con 800 pesos una semana, con un hijo que ocupa pañales. Bueno, ocupaba en Ocupaba ese momento, pañales. ya no. No tenía yo trabajo, trabajaba 2 días, 3 días a la semana. Medio tiempo. Y Dios de repente hacía estirar cada peso. Y llegamos a la casa donde vivimos ahorita, literal, con lo que cabía en un coche pequeño. Y ya después pudimos traer las cosas gracias a un amigo que nos prestó su camioneta y sus manos para cargar. Pero sí, o sea, creo que Dios nos ha traído en una escuela donde hemos aprendido a que podemos tener todo en contra, pero si Él está ahí, podemos estar seguros de que vamos a estar bien. Y creo lo que te he dicho mucho, cuando Dios da un llamado, puede ser que no se vea completado en el momento en que te lo da, pero Dios lo va a hacer, y eso lo aprendí de Moisés. Dios lo llama para liberar a su pueblo de Egipto, y su forma de entenderlo es ir matando egipcio a egipcio. y Dios no lo quería así. Entonces se tiene que ir 40 años y regresa 40 años después, habiendo tenido una escuela muy diferente. Y yo entendí eso por una cuestión muy similar a la de mi esposa, yo entendiendo que había un llamado de parte de Dios en cuanto a temas de ministerio, y de repente ver que nunca
pues a la fecha nunca ha pasado algo así. Y de repente como que eso de me equivoqué, o sea, de verdad no me equivoqué o qué está pasando. Y pues hoy no sé decir si me equivoqué o no me equivoqué, pero sí puedo decir que gracias a Dios eso no sucedió en el momento en el que yo sentí ese llamado, porque lo hubiera echado a perder y me hubiera hecho a perder a mí. Y veo la escuela en la que Dios me ha traído estos años y es bonito de repente esas oraciones que Dios no responde, porque Dios está respondiendo otro tipo de oraciones a otras personas que tal vez necesitan el consuelo que nosotros podríamos darle, y que Dios nos quiere usar como herramientas para alcanzar a ellos de una forma diferente. Pero es bonito. Ahorita mi esposa me recordó otra de las cosas que yo oraba así como muy específico en cuanto a no negociables para la mujer que iba a ser mi esposa, y era este tema de este deseo de ir y alcanzar a otros. Mucho de lo que yo entiendo que ha sido mi llamado es evangelismo más a un nivel un poco local, no tanto irme a Turquía, sino tal vez irme a Tepoztlán. Ajá. Y siempre. Bueno, ya estás en Tepoztlán. Y siempre, o sea, yo disfrutaba mucho cuando era más joven y no estaba casado, el caminar, no solo porque no tenía dinero, que no tenía dinero, pero porque en esos ratos yo me iba orando y pasaba horas orando, porque me iba de mi casa al trabajo, de mi casa a la iglesia, que era casi siempre una hora, hora y media, y de regreso lo mismo. Y de repente pues te encuentras estos personajes propios de la calle, personas en el Zócalo, y de repente Dios te dice, detente y habla con él, o detente y ora por él. Y Dios me movía de esa manera, y en ese tiempo fue que Dios me animó a de repente considerar que yo tenía este llamado en cuanto a evangelismo en ese sentido, y por varias razones siento que eso se fue pasando de lado, y hoy Dios me ha permitido vivir cosas muy diferentes, pero creo que al menos a mí, no sé tú cómo te sientes con estas cosas que Dios no ha respondido, no siento frustración propiamente de por qué Dios no me dio esto, sino gratitud por lo que hoy estoy pudiendo vivir. O sea, no siento que a mi vida le haga falta tener ese llamado específico, porque soy capaz de ver lo que Dios me ha dado ahorita, y debido a que he podido estar orando y buscando a Dios respecto a diversidad de temas, no, no siento que no se ha avanzado. O sea, no siento que se quedó estancada mi vida. Sí, no, yo creo que al final de cuentas, como dice mi esposo, o sea, sí me queda la pregunta de por qué fue lo que pasó, qué es lo que pasó, como dice la canción, pero pero sí veo, como dice mi esposo, o sea, el tiempo que hemos caminado ya como matrimonio, o sea, no, es una escuela, el matrimonio es una escuela, de verdad, una escuela divina del Señor, que nos ha tallado, ¿no? Yo creo que nos ha hecho mucho, y yo creo que en el temor del Señor es una maravilla, porque de otra forma esto no arranca, no continúa su camino, pero sí, o sea, por gracia del Señor, pues hemos caminado esto en el temor de Él, y nos ha tallado, y ha sido muy padre, porque no solamente del primer año en específico de casados, sino que a través de todo lo que ha venido por delante, ha traído, pues nos ha llevado a dar pasos de fe y orar constantemente en específicos temas que pues son importantes, ¿no? Y uno de esos fue el que el que tuviéramos a mi hijo, fue oración, de verdad. O sea, no había manera que yo quisiera tener ya un hijo por muchas razones. Pero Sí. de verdad, no, o sea, cuando dice que no había manera, no había manera. Lo habíamos hablado desde que nos casamos y nada. Y el momento en que mi esposa me dijo estoy lista, me lo dijo con 3 versículos.
con 3 citas diferentes de distintos momentos de sus devocionales, en periodo de que como 6 meses. No, periodo de 2 meses. De 2 meses, citas distintas, cuando me dijo, creo que es el momento. Y esa fue la razón por la que empezamos a buscar a mi hijo. Y ese miedo se disipó en cuanto Dios me estuvo hablando así en ese lapso de tiempo, y la tercera vez fue ya. O sea, no hay manera de decir que Dios no me está diciendo esto. Y dije, bueno, Señor, si tú me estás llamando a esto, tú vas conmigo y va. Entonces, en ese momento, de verdad, fue disfrutar y al saber que ya estábamos esperando a Demir, mi hijo, fue llorar. O sea, fue una alegría tan grande saber que ya venía. Y eso fue solo a través de la confirmación de Dios en que podía dar estos pasos, ¿no? No significa que no han sido difíciles, pero han sido de su mano. Y creo que esas serían como algunas de las cosas que puedo decir, que al caminar todos estos años juntos y las cosas que han tenido que pasar a nuestro alrededor, en nuestro contexto, en medio de tristezas, decepciones, falsas expectativas, y hablando en general, no en cuanto al contexto en el que hemos estado rodeados, pues Dios nos ha sostenido y ha sido fiel y nos ha dado, pues nos ha provisto de manera sorprendente, y sobre todo nos ha dejado conocerlo más y nos ha dado una mayor cercanía con Él. O sea, a un punto de, pues Señor, si no tenemos nada, pero te tenemos a ti, es suficiente, y esperamos en lo que tú quieres darnos, en lo que tú tienes para darnos hoy, y en eso pues te agradecemos, ¿no? Creo que así han sido nuestros días, bueno, nuestros últimos años. Ya viéndolo a largo plazo, bueno, todo el tiempo que ha recurrido, pero estos últimos años fueron difíciles. Sin embargo, Dios estuvo con nosotros. Y creo que una gran escuela de oración para ti, para mí, fue el tiempo que estuve desempleado, ¿no? Nosotros llegamos a esta casa sin nada en diciembre del 2022, y yo entré a trabajar al lugar donde estoy en marzo del 2023. Y no fue un tema de no había ofertas. Pues claro que, o sea, sí había, yo me estaba moviendo en eso. Y fue pasar meses orando, y teníamos muy claro las cosas que le estábamos pidiendo a Dios que se tenían que cumplir para un trabajo. En cuanto a temas de sueldo, horarios, disposiciones y área. Porque pasamos por agencias automotrices, pasamos por el típico negocio, no sé qué tan común es en el resto del país, pero en la zona centro, Royal Prestige, que te ponen que gerente de ventas de quién sabe qué cosa en las vacantes, y eso es para meterte a vender Royal Prestige. Pero así, un montón de entrevistas, y ninguna encajaba. Y de repente en el lugar donde estoy ahorita fue bien chistoso, porque yo estaba durante ese tiempo, un par de días a la semana, estaba apoyando en temas de limpieza y mantenimiento en la iglesia, y me daban un pequeño ingreso, que es lo que nos daba para vivir. Entonces, el día que me llaman, yo estaba limpiando un baño en la iglesia. Y me dicen, ¿puedes venir hoy? Le digo, no, pues la verdad no puedo. Pues déjame checar. Y pasaron como, yo ya estaba aquí en la casa, ¿no? Ya eran como las 5 o 6 de la tarde, la primera llamada fue como a la 1. ¿Puedes venir mañana a las 11? No, pues sí. Y ahí voy, llego, y cuando llego, resulta que el que ahorita es mi jefe, conoce pues a la que era mi jefa antes, que es una amiga de ahí de la iglesia. Y pues todo esto, Dios ya había armado un escenario donde ya tenían mis referencias. O sea, yo ya estaba más adentro que fuera, y soy consciente de eso por lo que mi jefe me dijo después de haber hecho los psicométricos, que es, no tienes perfil de ventas,
tienes perfil de que no te sujetas a autoridad, pero tienes algo que los demás de aquí no tienen, que es la capacidad de razonar. Y eso a mí me sirve para capacitar a los que quiero que entren, para que no sean solo vendedores de transacción, sino puedan ofrecer una buena atención al cliente y puedan ser capaces de analizar escenarios y demás. Pero le digo a mi esposa, o sea, yo siento que él trató de hallarme un puesto para el perfil que yo tenía, más que yo cumplía con el perfil que ellos querían. Ujú. Y simplemente fue la mano de Dios moviendo cosas alrededor de las que yo ni estaba enterado, cuando de repente, después de 5 meses, Dios respondió una oración, pues podríamos llamar un poco exigente, pero que Dios fue fiel al final y Dios escuchó y Dios dio completo y a manos llenas, y a la fecha es el trabajo donde sigo. Y curiosamente han ido mejorando algunas condiciones, ¿no? O sea, ya los sábados no llego tan tarde, o sea, como que sí, aparte de todo, Dios ha seguido respondiendo oraciones en ese tiempo. Sí, y ha sido muy, muy bonito ver todo lo que Dios ha hecho en este tiempo y pues creo que en cuanto a las cosas que Dios, por lo menos hoy, no ha contestado, realmente podría decir que esa es la única que por lo menos yo tengo. Yo también. Y si he pensado en otras cosas, pues este, creo que no han sido muy relevantes como para mencionarlas, pero eso sería. Sí, y creo que ya sí, el tema iba a ser más orientado a oraciones un poco más sencillas, pero creo que terminamos hablando más de cómo ha sido nuestra escuela de oración estos últimos años y cómo Dios nos ha ido moviendo un poco a orar de formas diferentes, orar en momentos diferentes y estimularnos a orar el uno por el otro, tanto yo por mi esposa como ella por mí, estarnos recordando cositas. Se ha vuelto muy común de repente durante el día mandarnos un mensaje de Dios esté contigo, Dios te dé calma, Dios te dé paz, Dios te dé ánimo, Dios te dé buenas ventas, en el caso de mi esposa. O sea, como que esas cositas que aprendimos de una mujer de oración que estimamos mucho de la iglesia, que de repente podía estar hablando contigo de cualquier otra cosa y ya estaba orando por ti, y era tan natural y tanto gozo escucharla orar por ti en específico. Y creo que hemos tratado de adoptar esa dinámica, tanto yo por ti como tú por mí, como sí, como no tener que forzarnos a hay que cerrar los ojos y empezar a orar, sino en nuestra misma conversación estar levantando oraciones a Dios por el otro. Y es bonito eso. Creo que es muy padre cuando yo por lo menos yo disfruto mucho cuando estoy con otras mujeres orando. No, no quiero juzgar a nadie ni nada, solo como comentario en el que disfruto mucho a aquellas mujeres que escucho orar, que oran con una devoción muy genuina hacia el Señor, ¿no? Es muy, muy natural, muy natural, creo que esa es la forma, ¿no? Muy natural, así como hablamos tú y yo, Uh-huh. así como tú conversas con las personas con las que más estás, muy, muy cercana, ¿no? Y eso está muy padre porque es muy distinto, ¿no? Cuando estamos con Dios como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro todo, y con tal confianza nos acercamos así, a hablar con Él, ¿no? Y sí, Uh-huh. obviamente, pues puedes mencionar citas y todo, pero no deja de estar esta naturalidad al estar conversando con Él, ¿no? Y creo me recuerda mucho a esta parte donde Jesús habla sobre aquellos fariseos que se ponen en las calles, a las puertas y algo así, y que oran con grandes frases y palabras, pero pues nada más lo hacen para que los vean, ¿no? Y decir, oh, qué espirituales son estas personas. Y más como un show Uh-huh. un deseo real por orar, ¿no? Y creo que esa es la cuestión y la diferencia creo yo, de una oración genuina hacia el Señor. Y creo que eso es muy importante, procurar, ¿no? Procurar
como dice, no palabras repetitivas, vanas, sino que realmente tenga esto genuino hacia el Señor, ¿no? Algo real. Sí, y son bonitas esas oraciones donde simplemente le dices a Dios, ayúdame. O sea, si tú no haces nada, Señor, mm, esto es inútil. O este tipo de oraciones de, Señor, si tú quieres hacer algo y quieres que esto se vea distinto, mete tu mano. Y si no, pues simplemente no hagas nada. O sea, tener esta confianza de decirle a Dios, yo quiero que sea distinto, no sé si tú lo quieres, pero es la única manera en que puede ser distinto que tú metas tu mano. Y si no quieres, pues dame el contentamiento de vivir con esta situación así como está. Y tal vez nosotros hubiéramos tenido que batallar buscando a alguien que fuera a arreglar la estufa o el tanque o lo que sea, pero simplemente Dios dijo, lo único que quiero es que aprendas a acercarte a mí y, y como un niño que tiene un problema y necesita la ayuda de su papá para desatorar algo, así quiere Dios que seamos, porque es una relación de amor, es una relación de alguien que nos llama a sus hijos y no es una relación de alguien que simplemente está lejano todo el tiempo. ¿Quisieras decir algo más? Creo que no. Creo que, o sea, ya a la par que habla esto de como hijos y Dios como padre, pues veo yo a mi hijo y me acuerdo nada más de, sí, toda la confianza, toda la libertad con la que él se acerca, con la que te habla, con la que se te monta encima, o sea, todas estas, ¿cómo se puede decir? Actitudes, formas, carácter de mi hijo hacia nosotros. Y pienso, Dios es bueno. Y no somos ni tantito cercano a lo que es Dios, pero sí tenemos ejemplo en Él de cómo Él es con nosotros y poder saber que Él es así, ¿no? Y que podemos acercarnos confiadamente a Él y esto solo a través de Jesucristo y eso está muy chido. Y estas son oraciones comunes, por ponerles de algún nombre, oraciones donde tal vez si Dios no responde, pues tienes otra forma de solucionarlo, otra forma de encontrarlo, pero el hecho de que Dios responda nos muestra que hay un Dios verdadero que está ahí y que está poniendo atención y que quiere estirarse y mostrar su favor y misericordia a nosotros, lo que comentaba en el episodio anterior, que Dios se complace en ser bueno y en extender su bondad y en mostrar su amor, simplemente porque Él es así, es su naturaleza. Su naturaleza es ser bueno, extender misericordias y amar a los que están cerca. Y a lo mejor la misericordia se muestra en que tu estufa funcione. A lo mejor se muestra en tener un hijo. A lo mejor se muestra en decirte que tienes que quitar el reductor de flujo de la llave. O a lo mejor se muestra en quitar un cáncer. Pero a final de cuentas, Dios lo que quiere es que nos acerquemos confiadamente a ese trono de gracia, porque Él quiere mostrar la gracia. Pero, ¿cómo vamos a saber que Él es real si nunca nos acercamos a pedirle que Él haga o mueva tal cosa? Solo cuando pedimos es que podemos estar conscientes de que Él es real y estar agradecidos por lo que Él ha hecho. Amén. Y bueno, pues yo nada más quiero compartir algo que estaba leyendo, no me acuerdo, antier, creo que fue antier. Y bueno, dice, ustedes son mis testigos y mis siervos que yo escogí. Bueno, yo ahí le voy agregando las S para que sea mi o mis siervos o mis testigos. Bueno, perdón, no quiero enredarme. Dice, para que conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, santo suyo, creador de Israel, su rey. Y entonces, cuando dice ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Y aquí le está hablando a su pueblo, le está diciendo que son sus testigos para que otros conozcan y crean y entiendan que Él es. Entonces, para mí quedó así como muy claro el hecho de, ya entendí, Señor, nosotros somos tus testigos y tal vez no tenemos hoy una misión como la expectativa que tenía hace muchos años cuando pensé que Dios me llevaría a otro país. Sin embargo, leyendo esto fue, Señor, hay algo hoy que podemos estar haciendo y hoy, como sea, en donde sea, podemos ser tus testigos. Tú nos escogiste y esto es para que te conozcan y crean. Y eso puede ser en cualquier lugar, en donde estemos, en cualquier contexto, y ahí nos has puesto para algo. Entonces creo que esa es nuestra misión como cristianos, poder llevar este mensaje a más personas para que conozcan y crean, porque solamente Jehová, nuestro creador, es el único Dios que salva, y no hay otro antes de Él, ni será otro después de Él, porque Él es el único. Amén. Pues creo que con esto cerramos. Gracias por escucharnos. Gracias por tomar el tiempo de escuchar a estos dos hablando de sus temas y de lo que traen en la cabeza. Que pasen muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, dependiendo cuando nos estén escuchando. Nos vemos. Adiós. Bye bye.